Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. El cirujano se quedó paralizado al ver un anillo familiar en el dedo de la paciente. Después de hacer solo una pregunta, se quedó helado. Ramón estaba sentado en la sala de guardia, bebiendo café y desplazándose indiferentemente por el feed de noticias en su teléfono. Era su turno esta noche, de lunes a martes. Un tiempo generalmente tranquilo, a diferencia de los fines de semana. Las noches de viernes a sábado y de sábado a domingo eran un momento ocupado para los cirujanos de trauma. A veces, Ramón tenía la sensación de que algunas personas se sentían invencibles durante los fines de semana, pero hoy estaba calmado y pacífico. Solo por la tarde llegó una madre con su hijo. El pequeño se había caído de una mesa y había sospechas de una conmoción cerebral. Ramón no vio signos alarmantes, pero los mantuvo a ambos en el hospital durante un día solo para estar seguros. Nunca se sabe. Ramón había estado trabajando como cirujano durante casi 20 años, contando sus años de residencia. Al principio, sentía miedo, ansiedad e incluso pánico a veces al estar frente a la mesa de operaciones con un paciente sedado. Pero no tardó mucho en darse cuenta de que esta era su vocación. Sus manos eran fuertes y precisas, y su ojo era agudo. También poseía la intuición que los médicos necesitaban desesperadamente, que rara vez lo decepcionaba. Ahora Ramón era un especialista experimentado con un historial sólido y una reputación impecable. Los pacientes programaban sus cirugías con 6 meses de anticipación. Se sentía necesitado, demandado, insustituible. Esto, sin duda, le traía alegría y orgullo. Y sin embargo, el peso de la responsabilidad por las vidas y la salud de las personas era una carga pesada. A su edad madura, Ramón había adquirido todo lo necesario para que un hombre sea considerado exitoso. Un gran apartamento en el centro de la ciudad, un coche caro, una cuenta bancaria sólida. Viajaba al extranjero 2 veces al año y había estado en muchos lugares increíbles del mundo. Podría haber tomado más vacaciones, pero el trabajo consumía mucho de su tiempo. Un trabajo que, por cierto, amaba. Sin embargo, su vida personal no estaba funcionando en absoluto. Sus compañeros ya habían formado familias y estaban criando hijos. Ramón, por otro lado, aún no podía tomar una decisión. Había muchas mujeres a su alrededor, colegas, vecinas, hijas de amigos de la familia, conocidas e incluso pacientes. Por supuesto, había romances en su vida, pero nadie lo atraía verdaderamente, no podía ver un futuro compartido con nadie. Una vez, Ramón aprendió lo que era el verdadero amor, un amor que te hace sentir tanto calor como frío, que te eleva, te llena de energía, y ahora no se conformaría con menos. Era bastante joven entonces, pero aún recordaba bien esos sentimientos incomparables. Ahora, esperando por él en casa después de su turno estaba Ana. Ramón la había conocido en un club hace unos 6 meses. Hermosa, amorosa, tierna. Desenfadada. Los padres de Ramón estaban locos por ella y constantemente lo empujaban a casarse con ella. Incluso había considerado dar ese paso. No sentía emociones fuertes por Ana, simplemente no quería estar solo en la vejez, y ella parecía una opción adecuada para la vida familiar, a pesar de su encuentro en una discoteca. Un verdadero tesoro, como le aseguraban sus amigos y padres, uno que no debía dejar escapar. Además, ya era hora de que Ramón se estableciera y tuviera herederos. ¿Debería esperar a ese sentimiento fuerte que lo había arrastrado en su juventud? Tal vez nunca lo encontraría de nuevo. Pero la vida tenía que continuar. Una enfermera agitada irrumpió en la sala de guardia. Accidente de coche. Han traído a una mujer. Está sangrando. Ramón inmediatamente dejó de lado tanto su café como sus pensamientos sobre su propia vida. Todos sus sentidos se agudizaron, su mente se aclaró y una calma lo envolvió. Esto siempre sucedía cuando enfrentaba una cirugía difícil. Sobre la mesa de operaciones yacía una joven. Pálida,
despeinada, con un moretón cubriendo la mitad de su rostro. Ya estaba inconsciente, el anestesiólogo había hecho bien su trabajo. Una herida abierta mancillaba su abdomen, con un gran fragmento de parabrisas sobresaliendo de él. No era la lesión más típica de un accidente de coche, pero Ramón había encontrado casos así antes. Estaba a punto de comenzar cuando de repente notó el anillo en el dedo de la mujer. El mismo anillo, no podía haber duda. Había sido hecho hace mucho tiempo como un pedido personalizado para la bisabuela de Ramón. No había otro igual en el mundo. Desde entonces, la pieza de joyería había sido transmitida de generación en generación en su familia. Ramón era el único hijo de sus padres, así que, al final, el objeto único llegó a él con la expectativa de que lo diera a su elegida. Y Ramón había hecho exactamente eso muchos años atrás. Le había dado el anillo a la chica que había puesto su mundo patas arriba, consciente de que nunca se convertiría en su esposa. Ya era imposible para entonces. Sin embargo, deseaba desesperadamente que la herencia familiar estuviera con ella, Dolores. Ramón nunca había lamentado su decisión. El anillo era exquisito y elegante, diseñado como una delicada guirnalda de margaritas. Pequeños diamantes brillaban en el centro de algunas de las flores. Una pieza de joyería única con una rica historia. ¿Cómo? ¿Cómo había terminado en el dedo de esta desconocida? Ramón estaba 100% seguro de que Dolores nunca se separaría del anillo tan fácilmente. Por un lado, le había cautivado cuando lo vio por primera vez. Le quedaba un poco grande, así que había usado un anillo más pequeño para evitar que se le cayera. Y en segundo lugar, Dolores comprendía la importancia de ese anillo para Ramón. Ella conocía su historia y, sin duda, entendía el verdadero valor de la pieza. Y sin embargo, la eterna guirnalda ahora adornaba el dedo de esta mujer atrapada en un accidente. Parecía que la nueva dueña había ajustado el anillo en una joyería para que le quedara. Bueno, ahora no era el momento para recuerdos, reflexiones y excursiones nostálgicas al pasado. La vida de una persona estaba en juego. La mujer ya había perdido mucha sangre, necesitaba ayuda urgente. Ramón realizó la cirugía brillantemente. Extrajo el cristal, desinfectó la herida y atendió las lesiones internas. El caso resultó ser más grave de lo que se había pensado inicialmente. Los fragmentos habían dañado órganos internos. Pero el cirujano experimentado logró manejarlo. La paciente fue llevada a cuidados intensivos y al día siguiente recuperaría la conciencia, momento en el cual Ramón le preguntaría sobre el anillo. Si todo iba bien, preguntaría de inmediato, si no, esperaría hasta que se recuperara y lo averiguaría más tarde. En cualquier caso, ella le diría de dónde había obtenido la pieza. Seguramente la víctima conocía a Dolores. O de alguna manera estaba conectada con ella. Finalmente, podría aprender algo sobre la chica que lo había influenciado tan profundamente años atrás. La paciente se recuperó de la cirugía bastante rápido. Ramón revisó cuidadosamente su expediente y descubrió que su nombre era Manuela. Tenía la misma edad que Dolores. Había llegado a la ciudad desde Madrid por un asunto de negocios y había estado en el accidente mientras se dirigía a su hotel después de un banquete corporativo. Había sido tarde en la noche en una carretera casi vacía. Un coche, conducido por un adolescente ebrio que intentaba impresionar a sus amigos, chocó contra su taxi. Solo Manuela había resultado gravemente herida en la colisión. Durante el primer examen, la mujer ya estaba intentando coquetear con el apuesto cirujano que le había salvado la vida. Una buena señal. Su recuperación estaba progresando bien. Todo estaría bien. Ramón trasladó a la paciente de cuidados intensivos a una sala al día siguiente. Por alguna razón, todavía no se atrevía a preguntar sobre el anillo. Tal vez tenía miedo. Miedo de la respuesta. Esto no era propio del decidido Ramón, pero entendía que cualquier cosa podría suceder. ¿Y si la verdad resultaba ser demasiado aterradora?
Y solo el día de su alta, cuando Manuela entró en su oficina para su documentación, cuando el momento ya no podía ser pospuesto, Ramón inició esta conversación. Quería preguntar: ¿de dónde sacaste ese anillo? ¿Este? La mujer señaló la elegante guirnalda. Es una pieza única. La única de su tipo. Me dijeron que no hay más como él. Lo sé. Y sé de quién era. Solo ella podría haberte dado esto, nadie más lo haría. ¿Conoces a Dolores? Los ojos de la paciente se abrieron con sorpresa y el corazón de Ramón comenzó a latir con fuerza. Así que, de verdad, Manuela conocía a Dolores. Estaba a punto de aprender sobre el destino de Dolores. Sí, ese es el anillo de Dolores. ¿La conoces? ¿Cómo está ahora? No muy bien, para ser honesta, admitió la mujer. Es una persona maravillosa, pero la vida no ha sido amable con ella. Me vendió este anillo por desesperación. Necesita dinero. Realmente lo necesita. Ella fue engañada. Por razones que no podía explicar, Ramón de repente comenzó a contarle a Manuela su historia. Quería que ella entendiera cuánto significaba Dolores para él y todo lo que estaba relacionado con ella. Además, nunca había compartido sus sentimientos con nadie antes, siempre había mantenido todo para sí mismo. Abrirse a un casi desconocido se sentía de alguna manera más fácil que ser honesto con amigos o familiares. Era sorprendente, pero cierto. Ramón tenía poco más de 20 años en ese momento. Un periodo feliz y despreocupado. Estaba estudiando en el programa de residencia en la academia médica local y ya estaba trabajando en un hospital. Ganaba una cantidad decente para un estudiante pobre. Todavía vivía con sus padres, así que no tenía que gastar dinero en alquiler, lo que significaba que siempre tenía fondos para entretenimiento. Esa noche, él y su amigo Estefano fueron a un bar de rock. A Ramón le gustaba la atmósfera del lugar, amigable, cálida, acogedora. Había varias salas, una siempre tenía música en vivo. Músicos y bandas locales de rock interpretaban sus canciones populares. La multitud cantaba y se divertía. En otra sala había un bar de karaoke, siempre lleno de gente y con un ambiente cálido y amigable. Ese día, Estefano estaba de humor para cantar, soltando una canción tras otra. Esto no era en nada como el modesto introvertido que Ramón siempre había pensado que era su amigo. La multitud lo animaba, cantando junto a él, lo que inspiraba aún más al chico. Ramón observaba la divertida escena con una sonrisa. Pensaba que sonaba como un oso, así que se quedó en la audiencia, sin torturarlos con su actuación. El verano apenas había comenzado. Se acercaban los exámenes, seguidos de un par de meses libres. Ramón y un grupo de amigos planeaban ir al mar, simplemente conduciendo como aventureros. La aventura prometía ser divertida y él ya estaba lleno de alegre anticipación. «Hey, Ramón». Maya lo envolvió en su cálido abrazo. La chica bonita tenía una agradable plenitud que le quedaba bien. «Hola», respondió felizmente. Ramón conoció a Maya en la escuela secundaria en la fiesta de cumpleaños de alguien. Era alegre, abierta y tenía un maravilloso sentido del humor, una verdadera fiestera, imposible de aburrirse a su lado. Ramón estaba genuinamente feliz de ver a una vieja conocida después de tanto tiempo. Estefano estaba cantando otra canción frente a la pantalla en movimiento mientras Maya y Ramón intercambiaban noticias sobre sus vidas. Resultó que Maya se había graduado de la Facultad de Derecho este año y ahora estaba buscando trabajo, aunque sin éxito. Había venido aquí con dos amigos que estaban acomodados en una mesa en el Sandy Hall, el que tenía música en vivo. Pensé en dar una vuelta, a ver si me encontraba con alguien conocido, dijo Maya con una amplia sonrisa. Y mira, te encontré. Ven a unirte a nosotros. Es más divertido juntos. Por supuesto. Pero el cantante está a punto de terminar su actuación. Él está conmigo. Genial, dijo Maya,
mirando a Estéfano pensativamente. Ella siempre había sido directa y asertiva, cualidades que atraían a Ramón. Pero no había romance entre él y Maya, se comunicaban como dos amigos, riendo y bromeando, pasando tiempo juntos de vez en cuando en ruidosos grupos. Nada más. Sin embargo, Maya miraba a Estéfano de una manera completamente diferente. Claramente le interesaba. Finalmente, la música se desvaneció. Estéfano, completamente en su papel, hizo una reverencia ante el público, ganándose una tormenta de aplausos, y se dejó caer en el sofá junto a Ramón y la curiosa Maya. Esta es Maya, mi amiga. Y este es Estéfano, estudiamos juntos. Ramón hizo la presentación formal. Maya y Estéfano sonrieron el uno al otro. Sugiero que vayamos a nuestra mesa, dijo la chica. Mis dos amigos se están aburriendo allá. No me importa, se encogió de hombros Estéfano. Genial. Fue entonces cuando Ramón la vio por primera vez y el mundo a su alrededor cambió instantáneamente. Se volvió gris, silencioso y aburrido en comparación con ella. Solo ella destacaba. Una chica esbelta con un bronceado y largo cabello brillante que caía hermosamente sobre sus hombros graciosos como chocolate derretido. Ojos turquesa enormes, una sonrisa brillante y piernas largas. Su sencillo vestido de verano abrazaba su figura tonificada, acentuando las curvas atemporales de su cuerpo. Ramón nunca había visto tal belleza en su vida. Parecía una modelo que había salido de una pantalla de televisión o de las páginas de una revista de moda. Natural, sin maquillaje, vestida deliberadamente simple. Y, sin embargo, tan llamativa, lujosa y asombrosa. Dolores. Damita, presentó Maya a su amiga. Casi nombres. Fue solo entonces que Ramón notó a la segunda chica. Una dulce y delicada rubia, encantadoramente modesta. La velada avanzó mientras los jóvenes charlaban, reían y bromeaban. Resultó que Dolores era una conversadora interesante. Sabía cómo defender su punto de vista y hacer chistes en los momentos adecuados. El sonido de su voz cautivó a Ramón, dejándolo casi sin palabras. Por lo general, participaba activamente en las conversaciones, pero ahora se sentaba allí, simplemente admirando a su nueva conocida, tratando de no hacerlo demasiado obvio para los que lo rodeaban. Pero Maya, perceptiva, inmediatamente se dio cuenta de todo. ¿Por qué estás tan callado?, preguntó, entrecerrando los ojos de manera traviesa. ¿Qué te pasa? Ramón fingió que había bebido un poco demasiado y que por eso parecía tan rígido. Luego, Estéfano y Maya se dirigieron a la sala de karaoke. Ramón se quedó en la mesa con Dolores y Damita. Un silencio incómodo colgaba en el aire. El chico se dio cuenta de que era hora de tomar la iniciativa. Entonces, chicas, ¿qué están haciendo?, preguntó la pregunta más banal posible, solo para romper el silencio opresivo. Me queda un año en la universidad, respondió Damita con una sonrisa, mirándolo. Sintió una clara afecto de su parte. Habría dado mucho para que Dolores lo mirara de esa manera, pero ella permanecía muy distante, incluso algo fría, como si estuviera deliberadamente manteniendo su distancia. ¿Y tú? Dolores compartió un poco sobre sí misma. Ramón atrapó ansiosamente cada palabra. Resultó que había terminado la Facultad de Finanzas y Economía este año y que incluso había conseguido un trabajo en el departamento de contabilidad, claramente no un lugar adecuado para una chica tan exquisita, en una institución correccional. Entonces, ¿cómo te va con eso?, preguntó Ramón, sorprendido. No está mal. El rostro de Dolores se iluminó con una hermosa sonrisa. Incluso me gusta estar allí. La gente es bastante peculiar, es interesante interactuar con ellos. Ese lugar no parece encajar con alguien como tú, Ramón compartió sus pensamientos. Mucha gente dice eso. Una persona lo dice. Por alguna razón, las palabras una persona resonaron en el corazón de Ramón casi dolorosamente.
Quedó claro que la chica tenía sentimientos por esta una persona. Bueno, ahora cuéntanos sobre ti, animó Damita. Como siempre, las historias de Ramón sobre su trabajo y estudios impresionaron a los presentes. Ya estaba acostumbrado. Tienes la profesión más noble y necesaria, dijo Damita, mirándolo con admiración. Sí, coincidió Dolores. Entonces, Estéfano y Maya regresaron, alegres y sonrojados. ¿Qué pasa con esas caras largas?, preguntó Maya en voz alta. ¿Nos extrañaron?, dijo Estéfano, dejándose caer al lado de Ramón. Hablar con Maya le hacía bien. Esta chica tenía una manera de relajar a los demás. Luego empezaron a beber. Los chicos no escatimaron en vino, tenían dinero gracias a sus trabajos en el hospital. Dolores bebía poco. Ramón se dio cuenta de esto toda la noche. Los demás se estaban divirtiendo más. Pronto se hizo evidente que era hora de que Damita se fuera a casa. Oh, querido, uno de nosotros tiene que poner fin a la noche, dijo Maya, sacudiendo la cabeza con tristeza al mirar a su amiga. Ella se sentó allí, sosteniéndose la cabeza con las manos, su mirada errante y una sonrisa vacía en su rostro. Dolores inmediatamente llamó un taxi para Damita y luego llamó a alguien para avisarles que la esperaran. Para algunos, la noche deja de ser aburrida, bromeó Estéfano de manera torpe. Su comentario provocó una explosión de risas de Maya, una ligera sonrisa de Dolores, mientras que Damita no reaccionó en absoluto. El taxi ha llegado, la veré salir, dijo Dolores, mirando la pantalla de su teléfono. Ayudaré, dijo Ramón, levantándose de un salto. Envolvió un brazo alrededor de la cintura de Damita, ella se aferró a él con ambas manos y, a pesar de su estado, comenzó a coquetear. Finalmente, Dolores y Ramón ayudaron a Damita a subir al taxi y el coche se alejó, dejándolos solos en el porche vacío del bar. A la luz de las farolas, Dolores parecía una hada mágica y misteriosa. Ramón se sorprendió admirándola una vez más. Es agradable. Fresco, sonrió ella, tomando una respiración profunda. Sí, coincidió Ramón. Siempre le había encantado la frescura de las primeras mañanas y ya se estaba acercando. Las noches de verano son cortas y el cielo comenzaba a aclararse. Los jóvenes guardaron silencio por un momento. No siempre es así, dijo de repente Dolores. Damita, probablemente sea la más modesta y callada entre nosotras, pero aquí se pasó de la raya. ¿Quién no lo ha hecho? Ramón sonrió, mirando a Dolores. Siento ganas de bailar, confesó la chica de repente. Esas palabras se convirtieron en un llamado a la acción para Ramón. El deseo de esta hermosa chica era ley para él. Si quería bailar, él encontraría una pista de baile. Pero eso significaba que tenían que ir a otro lugar. En el bar de rock, todos cantaban pero no bailaban. ¿Qué tal si vamos a Wall?, sugirió Ramón. ¿No es demasiado tarde? ¿A qué hora cierran? Ramón revisó su teléfono. Aún tenemos un par de horas. Genial. El rostro de Dolores se iluminó con una genuina alegría. Vamos. Estéfano y Maya estaban entusiasmados con la idea. Resultó que también querían bailar, pero hasta que Ramón y Dolores sugirieron ir al club, ni siquiera se habían dado cuenta. Ramón llamó a un taxi que los llevó a la entrada del establecimiento. Un portero familiar, un chico de la escuela de Ramón, estaba en la puerta. Le dio un saludo y le dio una palmada en el hombro. Esa noche, todos a su alrededor parecían buenos amigos. El club era, bueno, como un club. Lleno de gente, sofocante, oscuro, ruidoso, ahumado. A Ramón no le gustaban esos lugares, pero estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por Dolores. Las chicas se lanzaron inmediatamente a la pista de baile, mientras que Ramón y Estéfano se sentaron en la barra y admiraron en silencio a Maya y Dolores bailando. Los movimientos de Dolores eran hipnotizantes, había tanta elegancia innata y gracia natural en ellos.
Ella sentía la música perfectamente. Por alguna razón, Dolores de repente le recordó a una sirena, una criatura hermosa y misteriosa jugando en las olas de un mar azul. «Es una belleza», dijo Estéfano, siguiendo la mirada de Ramón. «Nunca he visto a nadie como ella», admitió el chico. Maya dijo que tiene a alguien. Lo conoció en el trabajo, en esa institución correccional. Un tipo de policía. La noticia no molestó particularmente a Ramón. Primero, incluso si había un chico, probablemente no llevaban mucho tiempo juntos, así que las posibilidades eran bastante parejas. En segundo lugar, si fuera una relación seria, Dolores no estaría divirtiéndose toda la noche sola. ¿Dónde estaba este príncipe de la institución correccional? ¿Por qué no estaba a su lado? Lo resolveremos, dijo Ramón, agitando la mano con indiferencia. Veo cómo la miras, pero pareces tímido al respecto. No te reconozco. Simplemente vea por ello. Ramón tampoco se reconocía a sí mismo. Por lo general, entablaba conversaciones fácilmente con chicas. No tenía problemas para decir que le gustaba a alguien, proponer un encuentro o conseguir un número de teléfono, pero aquí no podía traer a Dolores sus sentimientos. ¿Y si lo rechazaba de inmediato? ¿Y si lo dejaba sin una pizca de esperanza? ¿Y entonces qué? Podía aceptar el rechazo de otra persona con facilidad, pero no de ella. No, tendría que ser sutil. Ramón encantaría a Dolores. Ella se daría cuenta de que estar con él la haría feliz, que estaba dispuesto a cumplir cualquiera de sus caprichos, cualquier deseo, solo para ver una sonrisa agradecida en su hermoso rostro. Pero, era una belleza irreal. Debía haber estado acostumbrada a tal atención desde su juventud. Mira, incluso en el club, todos los chicos la miraban, hasta aquellos que vinieron con novias. Era evidente que Ramón no sería el único, pero eso lo hacía más interesante. Finalmente, las chicas se unieron a los chicos, sonrojadas, un poco despeinadas y aún más encantadoras por ello. Dolores recogió su largo cabello, haciendo que los rasgos perfectos de su rostro se notaran aún más. Ramón admiró su nuevo look durante unos momentos felices, mientras se sintió apropiado, luego tuvo que desviar la mirada para evitar incomodar a su nueva conocida. «Me estoy aburriendo aquí», gritó Maya, tratando de hacerse escuchar sobre la música. «Creo que me iré a casa», dijo Dolores. «No», exclamaron los tres al unísono. El pánico era evidente en la voz de Ramón, no estaba listo para separarse de Dolores aún. Ni siquiera tenía su número de teléfono y no habían establecido contacto. Si se iba ahora, seguirían siendo meras conocidas. «¿Qué tal un karaoke?», sugirió Ramón rápidamente. «Conozco un gran lugar cerca, te va a gustar». «Estoy dispuesta a cualquier cosa excepto a una huelga de hambre», declaró Maya. «Y realmente no quiero que esta noche termine». «Bueno, tú siempre eres así», sonrió Dolores. «Está bien, yo tampoco estoy en contra». «Yo definitivamente me apunto», se encogió de hombros Estéfano. «No tenemos prisa, mañana es un día libre. La noche es realmente encantadora». «Mañana», corrigió Dolores, mirando su elegante reloj de pulsera. «Oh, qué aguafiestas», reprendió Maya a su amiga con cariño. «Llamaré un taxi», dijo Ramón. «No, no está lejos, mejor caminamos», contrarrestó Estéfano. Esta idea resultó ser muy buena. Los jóvenes pasearon por las calles vacías de la ciudad. El centro histórico, viejos faroles, amplias piedras de adoquinado y bajos edificios dormidos diseñados por arquitectos de siglos pasados. Estas estructuras no se parecían en nada a las nuevas casas, que eran todas idénticas. No, estas tenían individualidad, carácter e historia. En tales áreas, Ramón siempre sentía como si hubiera viajado en el tiempo. Disfrutaba de esa sensación. El silencio, el cielo que se iluminaba rápidamente pero aún gris con estrellas pálidas, la naturaleza despertando y el canto de los pájaros madrugadores,
Todo parecía tan hermoso, tan mágico. La frescura y el frescor de la mañana lo revitalizaban. No quería separarse en absoluto. Sucede que los jóvenes caminaban en parejas. Se sentía natural. Más adelante, Estéfano y Maya charlaban alegremente, mientras que Dolores y Ramón se quedaban un poco atrás. Estaban en silencio, pero el silencio ya no era incómodo. Ambos se sentían tranquilos y relajados en la compañía del otro, como si se conocieran desde hace 100 años. Ramón reunió su valor y tomó la mano de Dolores. Ella no resistió. Por el contrario, le sonrió de manera alentadora, como si finalmente hubiera hecho algo que había querido durante mucho tiempo. Continuaron por la carretera de adoquines hacia el club de karaoke y Ramón deseó que ese camino nunca terminara. Este fue quizás el momento más agradable y romántico de su alegre noche. «Tú, eres muy hermosa», dijo Ramón, mirando a Dolores, y salió fácilmente y de manera natural. Ella simplemente sonrió. No respondió. ¿Qué había que decir? Junto a la barra se había reunido una multitud y unos pocos coches de policía con luces intermitentes estaban estacionados cerca. «Parece que hay problemas», dijo Estéfano, intrigado. Los ojos de Maya también brillaban de curiosidad. «Quizás no deberíamos ir», sugirió Dolores. «Preferiría caminar un poco más por la ciudad». Ramón estuvo de acuerdo con ella, pero Maya protestó de inmediato. «¿De qué hablas? ¿Estás seria? Es interesante». Y de hecho era interesante. La curiosidad prevaleció. En la multitud, Ramón y Estéfano reconocieron a algunos conocidos. Les informaron a los recién llegados que había habido una pelea en el club y alguien había resultado gravemente herido. Ya se había llamado a una ambulancia. Ramón se abrió paso a través de la multitud hacia el epicentro de los eventos. Vio a un chico que se estaba poniendo pálido rápidamente, claramente había bebido demasiado. Estaba sentado con la espalda apoyada contra el edificio, justo sobre el asfalto polvoriento. Una de las piernas de sus jeans claros estaba empapada de sangre. Parecía que el pobre chico estaba a punto de perder el conocimiento. Ramón se dio cuenta de inmediato de que necesitaba actuar. Se lanzó hacia el chico, zafándose del agarre de un policía que intentaba detenerlo. «¿Está bien?» «Es un médico», oyó Ramón la voz de Estéfano detrás de él. «¿Sabe lo que hace?» Como solía suceder en tales momentos, Ramón sintió una oleada de fuerza y confianza, y su mente se aclaró. Sacó un llavero de su bolsillo, que tenía un llavero en forma de cuchillo de bolsillo. Un objeto pequeño y frágil, pero era suficiente para hacer un corte en la pierna del chico pálido. Los ojos de Ramón se encontraron con una profunda herida, parecía una puñalada. Sangre oscura y espesa brotaba de la herida. A juzgar por los signos externos, se había golpeado una vena. Solo un poco más, y la pérdida de sangre se volvería crítica, y entonces no habría manera de salvar al chico. Todo lo que necesitaba era aplicar un torniquete hasta que llegara la ambulancia. ¿Por qué nadie alrededor había pensado en eso? Con un movimiento decidido, Ramón rasgó una tira de tela de los jeans del chico herido y ató hábil y rápidamente un vendaje improvisado en el lugar correcto. Hasta los estudiantes de primer año saben cómo aplicar un vendaje de presión. Luego pidió a los que miraban un bolígrafo o un lápiz. Alguien le pasó un marcador y Ramón terminó el procedimiento escribiendo la hora en que se aplicó el torniquete con grandes números directamente en el brazo del chico. «Así se hace». «Ahí lo tienes, vivirá», informó con confianza a la multitud, que observaba cada uno de sus movimientos de cerca. Pero la opinión de solo una persona presente le importaba, Dolores. La chica lo miraba con admiración inconfundible. En sus ojos, claramente se veía como un héroe. Qué agradable se sentía eso. Ramón sintió una cálida oleada recorrerlo. Habría dado mucho por tener a Dolores mirándolo de esa manera. «Bien hecho. Salvaste al chico», alguien le dio una palmada en el hombro a Ramón.
con miradas de aprobación de los que lo rodeaban, se acercó a sus amigos. ¿Le dieron a una vena?, preguntó Estéfano con naturalidad, habiendo evaluado correctamente la situación incluso desde lejos. Ramón asintió brevemente. Entonces tiene suerte de que pasáramos por aquí. De lo contrario, el chico no habría llegado hasta que llegara la ambulancia. Ustedes son héroes, exclamó Maya, abrazando a Ramón. No se perderán con ustedes. Eso somos, coincidió Estéfano, fingiendo modestia. ¿Y tú? Él es el héroe, rió Maya. Yo puedo hacer eso también. No es tan complicado. Las acciones de Ramón impresionaron claramente a Dolores. Ella lo miraba con los ojos muy abiertos, llenos de admiración. No necesitaba una recompensa mayor. A lo lejos, se oyó el lamento de una sirena, la ambulancia había llegado finalmente. Vamos al salón, sugirió Ramón. Después de todo, íbamos al karaoke. Dentro, la gente seguía divirtiéndose, los más resistentes permaneciendo hasta la mañana. Parecía que ya se habían olvidado del incidente con la herida. El bartender le sirvió a Ramón y su grupo un vaso de cerveza de cortesía, y luego se acercó a ellos el agradecido dueño, un joven con una barba espesa que llevaba una camisa brillante y colorida. Todo es gratis para ustedes hoy. Si no fuera por ti, chico, ahora tendría un cadáver aquí, y eso sería un problema completamente diferente y un golpe para mi reputación. Fuera, comenzaba a clarear, y el bar se estaba vaciando rápidamente. Sin embargo, los 4 jóvenes aún no querían separarse. Nos estamos divirtiendo mucho, señaló Estéfano. Sí, resultó ser una noche interesante. Hicimos de todo, incluso salvamos una vida, coincidió Maya. Dolores simplemente sonrió cansadamente. Estaba claro que estaba lista para dormir. Estéfano y Ramón salieron a fumar un rápido cigarro, y cuando regresaron, encontraron a Maya sola en la barra. Dolores había desaparecido. ¿Dónde está tu amiga?, preguntó Estéfano, sorprendido. Su nuevo novio vino a recogerla, respondió Maya. Un policía. Estaba de servicio hoy. Le envió un mensaje esta mañana, se dio cuenta de que no estaba en casa y pasó a buscarla. En ese momento, Ramón sintió una aguda decepción. Apenas hace un rato, se había sentido feliz, habiendo pasado tanto tiempo con Dolores, incluso tomando su mano. No solo eso, sino que había salvado a una persona ante sus ojos, presentándose como un verdadero héroe. Y ahora esto. Así que Dolores realmente tenía a alguien especial y aparentemente su relación era seria. Entonces, ¿son serios?, preguntó Ramón a Maya, que parecía saber sobre la vida personal de su amiga. No lo sé, se encogió de hombros la chica. Realmente no me gusta este Paulo de ella. Es posesivo. Celoso, no confía en ella, intenta prohibirle hacer cosas. También es un aburrido. Se ve bien, un poco lindo. Y tiene dinero. Pero no podría soportar estar con una persona tan sofocante ni un día. Ramón asintió. Estéfano sugirió que fueran a dar un paseo al río y nadar, lejos del puente donde había gente. Maya estaba emocionada con la idea. Pero para Ramón, si Dolores hubiera estado con ellos, habría estado feliz de continuar la salida. Pero ahora que ella se había ido, perdió todo interés en la diversión. ¿Qué te pasa?, Maya lo abrazó. Veo que te gusta Dolores. Es una belleza, eso es seguro. Tal vez se dé cuenta de lo patán que es Paulo. Puedo ver a través de las personas, confía en mí. Realmente no me gusta en absoluto. A mí tampoco, dijo Ramón, ni siquiera habiendo visto a Paulo. No me gusta en absoluto. Ramón llamó a un taxi y se fue a casa a pesar de las súplicas de Maya y Estéfano. Desbloqueó la puerta en silencio y se escabulló a su habitación, acostándose en su cama. Desde el dormitorio adyacente venía el suave respirar de sus padres.
Por primera vez, Ramón pensó en cómo todavía estaba durmiendo en su habitación de niño, como un pequeño. Sin embargo, ya tenía 22 años, estudiando e incluso ganando dinero. La mayoría de sus amigos todavía vivían con sus padres, así que no había pensado mucho en ello antes. Tampoco se sentía tan adulto. O tal vez todavía era ese niño que no era del todo digno de una chica como Dolores. Paulo era mayor, conducía su propio coche, vivía en un apartamento. Ese hombre desconocido podría darle a Dolores mucho más de lo que él, un interno que aún estaba encontrando su camino, podía. No, no se rendiría tan fácilmente. Nadie había despertado en él sentimientos tan fuertes. Y como Ramón sospechaba, probablemente nadie lo haría nunca más. Lucharía por su felicidad. Con esa decisión tomada, se sintió mejor y se quedó dormido. Al día siguiente, Ramón encontró la página de Dolores en las redes sociales. Fue fácil, ella, por supuesto, era amiga de Maya. Pasó mucho tiempo admirando sus fotos, realmente era deslumbrante en cualquier circunstancia. Ya fuera con una blusa blanca impecable después de un examen, en shorts cortos y una camiseta de tirantes con amigos en la dacha, o en casa con una camiseta larga y un gato gordo en brazos. A Ramón le interesaron particularmente las fotos recientes en las que Dolores posaba en un gimnasio. Estaba con Damita, que se había ido antes, y otra chica. Ramón amplió la imagen para leer el nombre del gimnasio reflejado en el espejo detrás de las chicas. Citrus Fitness Center. Parecía que Dolores entrenaba allí. Bueno, ahora Ramón sabía cómo orquestar un encuentro aparentemente casual con ella. Durante varias noches seguidas, dejando de lado todas sus tareas y pasatiempos, Ramón se quedó en espera. Se instaló en un kiosco cerca del gimnasio, donde tenía una vista clara de la entrada. El chico estaba esperando a Dolores. Era importante para él entender en qué días y a qué horas ella aparecía. La primera noche de vigilancia fue infructuosa. Pero en la siguiente ocasión, apareció Dolores, Damita y una tercera amiga desconocida. Charlando alegremente, se deslizaron a través de las puertas del gimnasio. Incluso desde la distancia, Ramón sintió una oleada de electricidad recorrerlo al verla. Se le erizó la piel y la sangre le subió a las mejillas. ¡Qué reacción! Pronto, descubrió el horario de entrenamiento de Dolores. Martes, jueves y viernes a las 8 de la noche, Ramón compró una membresía para ese mismo horario. Así que, el próximo martes, Ramón estaba finalmente trabajando diligentemente en la caminadora, ya que era una máquina que le permitía estar atento a la entrada del gimnasio. Al fin, ella apareció. Para deleite de Ramón, Dolores había venido sola ese día, sin sus compañeras habituales. Se veía un poco distante, tal vez incluso triste. Se puso los auriculares y se dirigió más adentro del gimnasio. Ramón respiró hondo, reunió su valor y la siguió. Dolores realmente se iluminó en su encuentro, la alegría brillando en sus ojos. La tristeza y la melancolía parecían desvanecerse. ¡Qué coincidencia!, exclamó, sorprendida. Un encuentro fortuito. Ramón sonrió para sí mismo. ¿Un encuentro fortuito? ¿Coincidencia? Si tan solo supiera sobre su investigación en las redes sociales y su vigilancia de casi una semana en la entrada del gimnasio. Ramón y Dolores comenzaron a verse regularmente en el gimnasio. Hablaban, reían, bromeaban y discutían una amplia gama de temas. A veces, después de sus entrenamientos, pasaban por una heladería cercana, a menudo acompañados por Damita e Irene, que casi siempre acompañaban a Dolores. Ramón inmediatamente cayó en la zona de amigos. No había insinuaciones de romance como durante su primer encuentro. Recordaba su paseo hacia el bar de karaoke cuando tomó la mano de Dolores. Ella no se opuso en ese momento. Por el contrario, parecía feliz y en paz. Eran momentos muy agradables. En ese entonces,
Parecía que todo era posible, que definitivamente estarían juntos y que Ramón haría todo para hacerla feliz. Pero sus interacciones en el gimnasio no tenían matices románticos. A Dolores claramente le gustaba Ramón, pero lo trataba como a un amigo o compañero de la universidad. A veces, después de sus entrenamientos, él llegaba a recogerla, Paulo. Alto, pulido, elegante. Llegaba en un coche caro, esperando con el codo fuera de la ventana y jugueteando con sus gafas de sol oscuras. Parecía un hombre que poseía el mundo y actuaba en consecuencia. Trataba a Dolores con una especie de condescendencia, casi posesivamente. A la vista de Paulo, la alegría y el resplandor de Dolores parecían desvanecerse, se volvía seria, tranquila y de alguna manera más madura, unnatural. Ramón a menudo quería hablarle sobre estas relaciones, conocer sus sentimientos hacia Paulo, preguntarle si era feliz. Pero esas eran preguntas demasiado personales. Ramón sentía que no tenía derecho a hacerlas, no todavía. Planeaba hablar con Dolores, confesarle, compartir lo que sentía cuando estaba con ella. Pero entendía que esto podría significar el final de su relación. Incluso estos encuentros amistosos y conversaciones sinceras eran mucho mejores que nada. Y así permaneció en silencio, continuando en el papel de buen amigo, alguien con quien era divertido bromear, discutir temas neutrales e incluso chismear un poco. Ramón soñaba. Soñaba constantemente que todo cambiaría pronto y estaba contento con lo que tenía. Lo principal era que estaba cerca de ella. A Dolores claramente le gustaba a él. Disfrutaba estar con él. Quizás, con el tiempo, todo se resolvería. Dolores se cansaría de ese arrogante y pulido Paulo. Pero al final, las cosas no salieron como Ramón había esperado. Por supuesto, todo, como siempre, se desvió del camino. Era una sesión de entrenamiento regular. Paulo estaba de servicio, así que no recogió a su amada esa noche, lo que permitió a Ramón caminar por el parque en la agradable compañía de Dolores y sus amigas. Las chicas charlaban alegremente, discutiendo sobre el nuevo instructor. Ramón hacía bromas oportunas que provocaban risas entre las amigas. Entonces, una de las chicas, parecía ser Irene, le hizo a Dolores una pregunta que hizo que el corazón de Ramón se apretara y se volviera frío. ¿Ya has elegido un vestido? Mi conocida pidió su atuendo en el salón de bodas Atena. Resultó ser un vestido impresionante, como el de una reina. ¿Un salón de bodas? ¿Un vestido? Ramón intentó frenéticamente imaginar un escenario en el que Dolores no estuviera planeando casarse. Ya he pedido el vestido, los guantes y el velo, Dolores arruinó su débil esperanza. No quería decírtelo. Pensé en enviarte fotos de la prueba cuando todo estuviera listo. Definitivamente serás una novia deslumbrante, dijo Damita soñadoramente. Con tu figura, deberías aparecer en un catálogo o en un anuncio. Sin duda. ¿Tú, te vas a casar? Preguntó Ramón con voz temblorosa. Sí, respondió la chica simplemente y sonrió. El próximo mes. ¿Tan pronto? El chico no pudo evitar preguntar. ¿Por qué es tan pronto? Dolores encogió sus delicados hombros. Creo que es el momento adecuado. Esa noche, Ramón no pudo dormir, se dio vueltas hasta el amanecer. Desplazó el dedo por las redes sociales de Dolores, recordando cada detalle de sus interacciones. Se reprochó no haber confesado sus sentimientos antes, por tener miedo y dudar. Quizás su confesión habría cambiado algo, y no habría discusiones sobre vestidos, bodas y vida familiar ahora. Decidió hacer un intento. Al menos intentarlo. Después de todo, no tenía nada que perder. Durante la siguiente sesión de entrenamiento, llamó a Dolores al vestíbulo desierto. Necesitamos hablar, le dijo mientras pedaleaba en la bicicleta estática. Ella se sorprendió, pero lo siguió. Pronto se encontraron en el vestíbulo, donde no había nadie más presente. Se acomodaron en un sofá de cuero detrás de una palmera. Dolores miró a Ramón con curiosidad,
sonriendo. La curiosidad brillaba en sus ojos. Él tomó su mano como en alguna antigua historia de romance. Afortunadamente, ella no se apartó, solo parecía un poco sorprendida. Y Ramón le habló. Había ensayado muchas veces, eligiendo sus palabras frente al espejo para sonar más convincente, pero en ese momento, nada de eso era necesario. Las palabras salieron directamente del corazón, sinceras, convincentes, cálidas. La confesión fluyó sorprendentemente fácil. Ramón, Dolores lo miró con una mezcla de ternura y pesar. Ramón entendió todo por su mirada, no necesitaba decir nada. Ramón, me has dejado atónita. Noté el cariño, y fue muy agradable, pero nunca imaginé que fuera tan serio, y siento no poder hacerte feliz. Me voy a casar, ¿entiendes? ¿Lo amas? Ramón soltó de repente. ¿Estás segura de que estás tomando la decisión correcta? Por supuesto que estoy segura. No pareces feliz con él. Eso no te corresponde a ti decidirlo. Tienes razón, Ramón bajó la cabeza, sin saber qué más decir. Hasta ese momento, había mantenido la esperanza, una esperanza débil y esquiva, pero existía. Sin embargo, ahora no había ninguna posibilidad de un final feliz para él. Tú, eres realmente bueno. Atractivo, amable, ingenioso. Y inteligente, por supuesto. Estoy segura de que te convertirás en un médico talentoso. Cualquier chica estaría encantada de estar con alguien como tú. Pero no tú, dijo Ramón con una triste sonrisa. Conocerás a una chica que te merezca. Y para nosotros, probablemente no deberíamos volver a vernos. Ramón asintió y se dirigió directamente al vestuario. No pensaba volver al gimnasio, ya no tenía sentido. El chico caminó solo por el parque. Eso era todo, sus sueños con Dolores se habían acabado. Ella le deseaba que encontrara a una chica que lo mereciera. Qué tonto sonaba eso. ¿Podría alguien más evocar los mismos sentimientos en él que Dolores? Ramón lo dudaba seriamente. Deseaba no haber visto nunca esa belleza, nunca haberla conocido. ¿Por qué había ido a ese bar de rock esa noche? Podría haber estado viviendo en paz ahora. Dolores dijo que era mejor que no se volvieran a ver. Ramón respetaba esa decisión, tenía todo el derecho, pero, aún así, se encontraron una vez más. Pensó mucho en ello y decidió que debería dejar algo como recuerdo para la increíble chica que había cambiado su mundo y lo había convertido en una persona completamente diferente. Y, por supuesto, tenía que ser un anillo. El mismo anillo en forma de una delicada guirnalda eterna que su madre le había dado al alcanzar la mayoría de edad, diciendo que era para la persona a quien Ramón realmente amaría, la mujer más importante en su vida. No tenía dudas de que esa era Dolores. Sí, no estaban destinados a estar juntos, pero Ramón realmente quería que Dolores tuviera este anillo. Reanudó su vigilancia del gimnasio, esperando el momento en que Dolores saliera sola. Ocurría de vez en cuando, aunque no a menudo, mucho menos de lo que le habría gustado. Finalmente, en la tercera noche de observación, tuvo éxito. Damita e Irene se habían saltado su entrenamiento. Paulo aparentemente estaba de servicio nuevamente y no se encontró con Dolores, así que ella se dirigió hacia el parque sola. Ramón la siguió, manteniendo su distancia. Admiraba su figura tonificada desde lejos, su andar ligero, su cabello brillante y suelto, y luego finalmente se armó de valor. La alcanzó, sonrió. Realmente quería abrazarla, pero pensó que eso sería demasiado. Hola, sonrió Dolores. No había incomodidad entre ellos. Hola. No te preocupes, no te estoy acosando. No tengo miedo. No eres ese tipo de chico, es obvio. Entiendo todo. Te vas a casar y todo eso, pero te pido de verdad que aceptes este regalo de mi parte. Quiero que tengas este anillo. Yo, no puedo. Es tan precioso. Se siente extraño.
Ramón vio la admiración en los ojos de Dolores mientras miraba el anillo. Claramente le gustaba mucho. Sin decir una palabra, tomó su delicada mano y deslizó la herencia familiar en su dedo índice. Resultó ser un poco suelto. Después de un momento de reflexión, ella se quitó un delgado anillo de plata de la otra mano y lo colocó sobre la guirnalda, asegurando la pieza de joyería. Gracias. Es simplemente increíble. Nunca he visto nada igual. No hay otro igual. Me dijeron que lo diera a la chica que amo. Esa eres tú. Así que definitivamente te pertenece a ti y a nadie más. Gracias, repitió Dolores, admirando el anillo. Lo llevaré todo el tiempo. Espero que no te arrepientas de este gesto. Ramón sonrió. Ahora Dolores tenía un recuerdo de él. Al menos eso. Y una cosa más. Sepas que si sucede algo, si necesitas ayuda, solo comunícate conmigo. Llama, envía un mensaje, ven a verme. Lo que sea. Estaré encantado de ayudar. Está bien, sonrió Dolores. Eres muy bueno. Caminaban un poco más por el camino en silencio y luego Dolores se dirigió hacia la parada del autobús. Su autobús estaba a punto de llegar, así que aceleró el paso. Ramón la observó hasta que desapareció a través de las puertas corredizas. Y eso fue todo. La vida continuó como de costumbre. Ramón ya no iba al gimnasio, pero monitoreaba la página de redes sociales de Dolores casi todos los días. Sin embargo, no había nada nuevo, ni fotos, ni videos, ni publicaciones. Ramón estudiaba, trabajaba, ganaba experiencia y poco a poco se asentaba en su profesión. Se dio cuenta de que la cirugía era definitivamente su vocación. El joven recibía elogios y ánimos de colegas experimentados que decían que iba a ser un gran médico. Por supuesto, eso lo hacía feliz, pero los pensamientos de Dolores aún lo atormentaban. A pesar de su apretada agenda y la abundancia de experiencias y cambios en su vida, trataba de imaginar cómo le iría ahora. Las preguntas giraban en su cabeza. Por ejemplo, ¿era feliz? ¿La trataba bien su esposo? ¿Llevaba Dolores su anillo? ¿Pensaba en él al menos a veces? Un día, alrededor de 6 meses después de su último encuentro con Dolores, Ramón se encontró con Maya en un bar. Como siempre, estaba alegre, un poco ebria y muy animada. Le echó los brazos alrededor a su viejo conocido. ¿Cómo estás?, preguntó. Escuché que te estás convirtiendo en un talentoso cirujano. Estoy orgullosa de ti. Sí, solo estoy trabajando poco a poco, respondió Ramón evasivamente. Se alegró de verla. Maya era una persona brillante y alegre, una verdadera amiga. Además, seguramente sabía algo sobre la vida de Dolores. Charlaron un poco sobre temas al azar y luego Ramón finalmente hizo la pregunta que le intrigaba. Solo estaba esperando que me lo preguntaras, sonrió Maya con una mueca. Ella está bien. Se casaron y luego a Paulo lo trasladaron a la capital, así que ambos se mudaron. Incluso los he visitado allí. Su apartamento es increíble. La vista desde la ventana es hermosa. ¿Es feliz Dolores? Probablemente. ¿Cómo no podría estarlo? Es difícil estar triste en un apartamento así. Encontró un buen trabajo en la capital, los parientes de Paulo la ayudaron. Así que todo va genial para ella. ¿Y cómo está su esposo? Me pareció un poco desagradable. Sabes, yo también lo creo. No es un gran tipo. Está lleno de sí mismo, demasiado egocéntrico. Creo que Dolores se merece algo mejor. ¿Se arrepiente de haberse casado? ¿Quién sabe ahora?, dijo Maya pensativa. Tal vez le guste ese tipo de trato. Protector. Sabes, ella nunca tuvo un padre y ahora está Paulo. Es un hombre hecho y derecho, seguro, fuerte. Probablemente toma las restricciones que él le impone como cuidado.
Y ni siquiera quiere escucharme. ¿Restricciones? Sí. A quien puede hablar, que ponerse, a dónde ir. Incluso dónde trabajar. Dolores insiste en que es porque la ama tanto y está preocupado por ella. Bueno, no lo sé. Suena como patriarcado y la Edad Media, resumió Ramón. Eso pensé yo también. Pero lo principal es que a Dolores le parece bien. Siempre ha sido así. Si las cosas no le gustan, simplemente se irá y no mirará atrás. Si están viviendo juntos, significa que le gusta. Luego, después de un tiempo, Maya también se mudó a la capital. No quedó nadie para averiguar sobre el destino de Dolores. La vida giró y cambió, casi 20 años pasaron desapercibidos. Ramón pensaba en Dolores todos los días, pero ahora era más como un sueño o fantasía, sin esperanzas ni planes. La imagen de esa chica influyó en la vida de Ramón. Comparaba a todos sus conocidos con Dolores y ninguno de ellos estaba a la altura del ideal. Esto le dificultaba formar relaciones serias. Era difícil conformarse con algo menos que los intensos sentimientos que había experimentado en su juventud. Estéfano conocía el secreto de Ramón. Él y nadie más. La has idealizado, le decía a menudo Estéfano a su amigo. Has creado una fantasía. Simplemente no quieres casarte, así que inventaste una razón, un amor platónico no correspondido. Así que no eres solo cirujano, sino también psicólogo. Bueno, ¿por qué no? Cada médico debería ser un poco psicólogo. Nos dijeron eso en nuestro primer año. Pero Ramón sabía que Estéfano estaba equivocado. Dolores realmente se había convertido en el amor de su vida, aunque solo se conocieran desde hacía unos meses. No importaba. Los sentimientos, las emociones, la energía eran lo que contaba. Y así pasaron muchos años, y de repente Ramón vio inesperadamente un anillo. El mismo anillo en el dedo de una paciente. En el dedo de Manuela, que ahora estaba sentada frente a él. Una completa desconocida a quien Ramón había compartido su historia, y ella resultó ser la oyente perfecta. No interrumpió, captando atentamente cada palabra, a veces sonriendo o suspirando tristemente. Después de tal revelación, Manuela cegaramente le diría de dónde había obtenido ese anillo. La mujer estaba claramente familiarizada con Dolores, y algo había pasado con Dolores. Probablemente necesitaba ayuda. Somos colegas, habló finalmente Manuela. Trabajamos en la misma empresa. Ella empezó con nosotros no hace mucho. Y por cierto, este no es su único trabajo. Dolores gestiona algunas pequeñas empresas por su cuenta. No sé cuándo descansa. O si es que lo hace. Dolores se ha metido en una situación muy difícil. Ramón se dio cuenta. Dolores estaba en problemas. Definitivamente iría a ayudarla pronto, pero ahora necesitaba reunir la mayor cantidad de información posible sobre la situación para saber con qué estaba tratando y entender dónde buscar a Dolores en esta vasta ciudad. La mujer compartió que ella y Dolores rápidamente se hicieron cercanas. Tenían la misma edad, responsabilidades laborales similares y mucho en común, películas, platos favoritos e incluso estilos de moda. Lo más importante era que ambas habían experimentado matrimonios fallidos. Con diferentes consecuencias, pero aún así. Ella es una persona realmente buena y brillante. Siempre lista para ayudar y alentar. Es una pena que se haya encontrado con un canalla como su exmarido. Resultó que Dolores solo había disfrutado de una vida familiar relativamente feliz por un corto tiempo, máximo los primeros 5 años. Después de eso, la actitud condescendiente de Paulo y sus tendencias patriarcales comenzaron a pesarle. Dolores no podía quedarse tarde con colegas después del trabajo para tomar un café. Su esposo no la dejaba ir a clubes con amigas. Incluso vigilaba de cerca su guardarropa. No se permitían tops cortos ni faldas cortas. Los vestidos ajustados también estaban prohibidos. Solo en casa, frente a su esposo, Dolores podía lucir femenina.
En todos los otros lugares, tenía que ocultar su belleza natural bajo ropa holgada. Dolores me dijo que una vez intentó hacer frente a su esposo, continuó Manuela. Pero en respuesta, escuchó una avalancha de insultos hirientes. Lo peor fue que decidió que algunos de ellos eran completamente ciertos. Durante un tiempo, se culpó a sí misma por ser demasiado obstinada y desafiante, tratando de complacer a Paulo en todo. No había hijos en el matrimonio. Como se descubrió más tarde, eso fue una bendición. Pero en ese momento, Dolores deseaba desesperadamente un bebé. Paulo también soñaba con herederos y, por supuesto, culpaba a su esposa por todo. Dolores se sometió a pruebas que demostraron que su cuerpo era una máquina ideal para producir bebés. No se encontraron anomalías. Luego fue el turno de Paulo. No quería hacerse la prueba y retrasó el momento tanto como pudo. Pero eventualmente, su deseo de tener hijos superó su renuencia y fue al médico. También se le encontró saludable. Más tarde, se descubrió la razón de su falta de hijos en el matrimonio: infertilidad inmunológica. Algo así como una alergia. Dolores podría convertirse en madre de un hijo de cualquier otro hombre, pero no de Paulo. Ramón no pudo evitar dejar escapar un suspiro sorprendido. Así que su intuición no lo había fallado. Parecía que no estaba equivocado al pensar que Dolores y Paulo no eran adecuados el uno para el otro. Esto era evidente incluso a nivel fisiológico. Dolores insistió en la adopción. Quería dar calidez y cuidado a un niño querido. Pero Paulo se mantuvo firme. No quería hijos de otros, punto. Durante la historia de Manuela, Ramón se preguntó por qué Dolores no había dejado a Paulo. ¿Por qué toleraba tal trato? Según Maya, no era el tipo de persona que soportara lo que no le gustaba. Aparentemente, en ese momento, Paulo había logrado romperla. La había convencido de que ella era la culpable y que nadie la necesitaba más que él. Hoy en día, las personas así tienen muchos nombres. La pareja continuó viviendo junta. Desde fuera, parecían una familia ideal. Socializaban con amigos, iban de vacaciones, renovaban su hogar y cambiaban de coches. Pero siempre se encontraban con los amigos de Paulo, y Dolores se veía obligada a interactuar con sus esposas. Y a ella no le gustaban, exclamó la narradora con indignación. Era evidente que le importaba genuinamente su amiga. No podía soportarlas. Todas eran mayores, se conocían desde hacía mucho tiempo y carecían por completo de sentido del humor. Cuando Dolores intentaba hacer bromas, esas damas la miraban como si estuviera loca. Además, la criticaban constantemente, tratando de herirla con comentarios. Probablemente tenían celos, creo. Dolores es una belleza. Estoy segura de que sus esposos la miraban, y esas mujeres amargadas estaban furiosas y trataban de vengarse de ella de cualquier manera posible. Dolores le pidió a Paulo que detuviera esas reuniones, sugiriendo que fuera a las barbacoas sin ella, explicando lo difícil que era para ella estar rodeada de mujeres que claramente la odiaban. Pero Paulo respondió con indignación, acusando a su esposa de ser distante y poco comunicativa. Incluso la acusó de faltarle al respeto a su propio esposo. Eran completamente incompatibles. Lo vi una vez después de que se divorciaron. Paulo pasó por nuestra oficina para que Dolores le firmara algo. No puedo imaginar qué pudo ver ella en él. Ramón asintió en acuerdo. Manuela había notado lo mismo que él hace muchos años. Así vivieron durante mucho tiempo. Dolores soportó los insultos de su esposo, siguió sus reglas y trató de no discutir con él. Tal vez incluso lo amaba a su manera. ¿Qué más podría explicar tal sufrimiento? Solo empeoró. Paulo comenzó a tener conexiones externas. Dolores se dio cuenta de esto por su actitud alegre, por las llamadas telefónicas que recibía por las noches, por el aroma de otra mujer en su ropa. No se sentía celosa, no. Estaba casi contenta por este giro de los acontecimientos. Porque Paulo se volvió de alguna manera más amable.
criticaba menos, la cumplimentaba y trataba de complacerla con regalos. Luego, un día, ocurrió algo que finalmente llevó a Dolores a dar un paso decisivo. Había tolerado mucho, pero no esto. Sabía perfectamente que su esposo se permitía relaciones ligeras y no comprometidas y por lo tanto creía que tenía todo el derecho moral a buscar entretenimiento fuera del hogar. No estaba planeando engañar a su esposo, pero a Dolores le faltaba salir con amigos a los cafés, quería bailar en clubes y relajarse. Así que, sin pedir permiso a su esposo, aceptó una invitación a la fiesta de cumpleaños de un colega un día. Ella me dijo que no se había sentido tan feliz y libre en mucho tiempo como en esa celebración. Dolores se divirtió, bailó y bromeó. Todo esto levantó su ánimo, la hizo sentirse viva, atractiva y enérgica. Dolores perdió la noción del tiempo y se olvidó de su teléfono móvil, enterrado bajo una pila de varios objetos en su bolso. No estaba preocupada por Paulo, él había salido de servicio. O tal vez esa era solo una excusa para reunirse con otra amante. A Dolores no le preocupaba especialmente en ese momento. Lo principal era que su esposo no estaría en casa hasta la mañana, lo que significaba que estaba completamente libre. Paulo de hecho estaba de servicio ese día. Llamó a su esposa varias veces para saber de ella, pero ella no contestó. La línea sonaba, así que el teléfono claramente no estaba muerto, pero su esposa no se apresuraba a responder. ¿Tal vez dejó su móvil en el trabajo? Esa despistada haría algo así. Había pasado antes. Más de una vez. Por la mañana, Paulo regresó a casa a un apartamento vacío. Claramente, Dolores no había pasado la noche allí. La cama estaba bien hecha, igual que en la mañana. Dolores simplemente había perdido la noción del tiempo. Se estaba divirtiendo tanto, sintiéndose tan bien por primera vez en mucho tiempo, que no prestó atención a las horas y minutos. La fiesta de cumpleaños había sido un gran éxito. Se dio cuenta de que era de mañana y ni siquiera tan temprano, cuando recogió su teléfono. Estaba a punto de llamar a un taxi. En casa, la recibió un esposo enfurecido. Dolores trató de explicar que había estado en la fiesta de cumpleaños de un colega. No le había contado a su esposo sobre la reunión solo porque sabía que él estaría en contra. Pero necesitaba desesperadamente relajarse, desestresarse y divertirse. No había tenido eso en tanto tiempo. Por supuesto, Dolores entendía que Paulo estaría furioso. Esperaba acusaciones, insultos, amenazas, pero nunca pudo imaginar una reacción así de él. Paulo le pegó. Un revés. En la mejilla. Por primera vez. Tan fuerte que Dolores voló contra la pared y se golpeó el hombro. Los ojos del hombre ardían con una furia insana. Dolores me dijo entonces que estaba asustada. Que nunca había sentido tanto miedo por su vida. Paulo parecía un hombre capaz de cualquier cosa. Se acercó a ella, la agarró del cabello, la levantó de un tirón y luego le pegó de nuevo. Esta vez con un puño. Justo en el estómago. La mujer jadeó por la ola de dolor, pero el miedo era mucho más fuerte. Después de eso, Paulo lanzó algunas palabras insultantes a su esposa y desapareció en la sala. Golpeó la puerta con tanta fuerza que el yeso cayó del techo y el cristal de las ventanas tembló. Dolores entonces se encerró en el baño, abrió el agua y lloró. Las lágrimas se mezclaron con el agua fría y se fueron por el desagüe. La mujer se dio cuenta claramente de que ya no podía vivir con Paulo. Al escuchar esto, Ramón apretó los puños con rabia impotente, hincando las uñas en su piel. Durante mucho tiempo después, quedaron marcas profundas en sus palmas. ¿Cómo? ¿Cómo se atrevía Paulo a poner una mano sobre la frágil, indefensa y radiante Dolores? Más que nada, Ramón quería enfrentarse a ese monstruo cara a cara. Sabía que ese encuentro ocurriría. Tenía que suceder. Y el canalla recibiría lo que se merecía. Mientras tanto, Manuela continuó su historia. Dolores salió del baño,
empacó rápidamente una mochila con lo esencial, recordó agarrar sus documentos y se fue. Simplemente se marchó a la nada, solo para alejarse del salvaje que había sido su esposo durante tantos años. Dolores llamó a su amiga Maya, que había estado viviendo en la capital durante mucho tiempo. Maya respiró hondo y suspiró al escuchar la historia de Dolores, reprendiendo a Paulo, a quien nunca le había gustado, y lo más importante, ofreció una solución temporal al problema de vivienda. Le entregó las llaves de la casa de verano de sus suegros. Pasaban la mayor parte del año en el extranjero, así que la casa estaba vacía durante ese tiempo. ¿Por qué no dejar que Dolores se quedara allí? No estaba demasiado lejos de la ciudad. Así que Dolores se mudó a la casa de verano. Allí se sintió bien y en paz. Por primera vez en mucho tiempo, hizo lo que quería y cuando quería. Era su propia dueña. La naturaleza y los paisajes circundantes ayudaron a su sanación emocional. Por supuesto, Paulo la llamó, pidiéndole perdón, suplicando que regresara y echándose la culpa. Luego, cuando esa táctica no funcionó, recurrió a amenazas, advirtiéndole que no se saldría fácil si no se daba cuenta. Dolores solicitó el divorcio. Cuando Paulo se enteró, se enfureció. Ahora la esperaba después del trabajo, a veces con un ramo de flores, luciendo patético y arrepentido, a veces con amenazas y acusaciones. No quería dejar ir a Dolores. Aparentemente, todavía la amaba a su manera, pero ella. Después de lo que había pasado, ya no podía estar cerca de su esposo. Paulo hizo todo lo posible para alargar el proceso de divorcio, nunca presentándose en el tribunal y volando a menudo al extranjero por supuestos negocios urgentes. Solo más tarde Dolores comprendió de qué se trataba todo esto. Sabía muy bien que su apartamento y ambos coches pertenecían a Paulo y no se le darían a ella. Su esposo siempre había ganado significativamente más, así que consideró justo que cualquier propiedad adquirida estuviera registrada a nombre de sus padres. A Dolores no le había importado esto en ese momento. Ahora no le molestaba. Se iría con lo que vino. De inmediato devolvió el coche que su esposo le había dado una vez por su cumpleaños. Él se lo había presentado, pero lo había registrado a nombre de su madre, explicando que sería más barato ya que su madre ya no trabajaba y calificaba para beneficios. Era triste despedirse del pequeño coche, que la había servido fielmente durante tantos años, pero no había nada que hacer. A cambio, Dolores compró un viejo coche extranjero de segunda mano para ir al trabajo desde la casa de verano. Entendía que después del divorcio, se quedaría sin nada y consideraba que era un precio aceptable por la libertad y la paz. Pero no estaba preparada para la traición que Paulo le tenía reservada. En el tribunal, resultó que Paulo había solicitado un gran préstamo de consumo por varios cientos de miles. Esta suma habría sido suficiente para otro apartamento en la capital, y no uno pequeño, tampoco. Y por ley, esta enorme deuda ahora debía dividirse equitativamente entre los cónyuges. No había propiedad adquirida en común, pero este préstamo se consideraba propiedad familiar común. Paulo miró a Dolores con una sonrisa depredadora en ese momento. Había ganado. Su esposa había logrado escapar de su influencia, pero ahora pasaría toda su vida trabajando para pagar esta deuda, mientras que solo él se beneficiaría del dinero. ¡Qué acto despreciable! Dolores me dijo que aún estaba contenta. Se sintió aliviada después del juicio. Él la había llamado. Llamó de nuevo, tratando de persuadirla para que regresara, convenciéndola de que era la única forma de escapar de la trampa financiera. Prometió comportarse de manera más moderada en el futuro. Pero ella, por supuesto, se negó. Cuando Dolores me contaba esta historia, una sonrisa jugaba en su rostro. Era evidente que sentía un inmenso alivio por ya no ser la esposa de ese tirano. Pero sus desgracias no terminaron ahí. Paulo había cargado a Dolores con la mitad de su enorme deuda. Ella calculó que si sus ingresos no cambiaban, tendría que pagar el préstamo hasta el final de su vida laboral, permaneciendo atada a su ahora exmarido por obligaciones hasta la vejez.
De ninguna manera, Dolores no quería ese destino para sí misma. Así que encontró un trabajo que pagaba mejor. Allí fue donde conoció a Manuela. Aún así, el dinero no era suficiente. Dolores quería saldar la deuda con Paulo lo más rápido posible, así que, además de su trabajo principal, asumió varias pequeñas empresas, gestionando su contabilidad, preparando declaraciones y presentando informes. Estaba trabajando hasta el agotamiento. Pero, curiosamente, se veía feliz. Dijo que la libertad y la paz valían la pena. Y una vez, incluso me dijo que estaba contenta por cómo habían salido las cosas porque se dio cuenta de que era capaz de más. Capaz de ganar buen dinero. Ramón sonrió. Esto era muy parecido a la Dolores que conocía. La chica a menudo sonreía, convertía cualquier situación en una broma y trataba de alentar y apoyar a quienes estaban cerca de ella. Con un carácter así, estaba destinada a tener éxito. Por supuesto, podría haber ido pagando la deuda poco a poco, pero primero que nada, Dolores quería resolverlo con su ex lo más rápido posible, y en segundo lugar, Paulo de repente se dio cuenta de que su plan no estaba funcionando. Dolores no entró en pánico por la deuda que había caído sobre ella. Encontró nuevas fuentes de ingresos y alojamiento. Incluso estaba feliz. Por supuesto, esto lo enfureció. Había planeado que su exesposa se diera cuenta, reconsiderara y regresara a él de rodillas pidiendo perdón. Paulo habría, por supuesto, aceptado a Dolores de manera generosa, y todo volvería a ser como antes, tal vez incluso mejor en su mente. Pero eso no iba a suceder. Dolores no se rindió. Naturalmente, alguien como Paulo no podría dejar las cosas como estaban. Así que desató a los cobradores de deudas sobre Dolores. Estas personas usaron tácticas realmente gangsteriles. Amenazas, advertencias inequívocas. Dolores no podía dormir bien, se convirtió en una pálida sombra de sí misma. Nerviosa, exhausta, ansiosa. Todo esto, por supuesto, afectó su trabajo. Me sentí muy mal por ella durante ese tiempo. Vi lo difícil que era para Dolores, pero ¿qué podía hacer para ayudarla aparte de ofrecer palabras de apoyo? Yo también estaba luchando solo después de mi divorcio con tus hijos, con el dinero ajustado. Parecía que su amiga Maya, compatriota de Dolores, le había dado una cierta cantidad, pero eso solo silenció a los cobradores por un corto tiempo. Pronto, se volvieron activos nuevamente. Y luego Dolores comenzó a vender sus pocas pertenencias. Joyería, el abrigo de bisón que Paulo le había regalado una vez y que ella nunca había usado. Finalmente, llegó el momento de su anillo. Un anillo elegante, increíblemente hermoso, que nunca se quitaba. Claramente había una historia interesante conectada a él, pero Dolores no elaboraba mucho. Sin embargo, su sonrisa al mirar el anillo decía mucho. Manuela sabía cuánto significaba esa pieza única de joyería para Dolores. Entendía que no era solo un anillo ordinario, era especial. Así que la mujer se sorprendió aún más cuando Dolores compartió sus planes con ella. Estaba planeando empeñarlo. Allí no lo valorarían. No les importaba la belleza de los objetos, su originalidad y, especialmente, su historia. En una casa de empeño, solo importaba el peso del oro. Dolores obtendría una miseria por el exquisito anillo, así que le ofrecí comprarlo. Estaba a punto de irme de vacaciones y planeaba gastar todo mi dinero de vacaciones en la pieza de joyería. Manuela había querido ayudar a su amiga desde hacía tiempo. Le resultaba difícil ver el sufrimiento de Dolores, pero Dolores no aceptaría simplemente dinero de ella. Sabía que Manuela, como madre soltera, también estaba luchando. Pero ella le vendió el anillo con gusto. Dolores dijo que estaba feliz de que el anillo fuera para mí. Era importante para ella que terminara en buenas manos, como si el anillo fuera un ser vivo. Incluso me advirtió que si de repente se hacía rica, lo compraría de nuevo. No me importó. Por supuesto, estaría de acuerdo.
Para Dolores, este anillo significaba más que solo una pieza de joyería. Y ahora, finalmente, escuché la historia de este hermoso objeto. Por supuesto, el anillo debería seguir perteneciendo a Dolores. Ramón le pidió a Manuela su número de tarjeta. Sin hacer preguntas innecesarias, ella recitó los dígitos, y antes de que su teléfono chirriara en su bolso para notificarle de la transferencia, se quitó el anillo y se lo entregó a Ramón. Bueno, no hay mucho más que contar. Dolores ha estado viviendo durante un par de años en la casa de verano de los suegros de Maya. Casi nunca regresan del extranjero y probablemente no volverán. Trabaja en múltiples empleos, se cansa y a menudo se priva de cosas. Pero se siente bastante feliz y satisfecha con su vida. Se reúne con amigos, disfruta de las pequeñas cosas y respira profundamente. Paga sus cuotas del préstamo a tiempo, así que los cobradores se han retirado. Aunque le resulta difícil reunir la cantidad necesaria al final del mes, acepta cualquier trabajo adicional. Pero lo logra. Solo para fastidiar a Paulo. Durante un tiempo, Paulo quiso recuperar a su esposa fugitiva. Era poco probable que se tratara de sentimientos fuertes, más bien, era una cuestión de principio. ¿Cómo podía alguien atreverse a dejarlo? ¿Abandonarlo? ¿Traicionarlo? Pero, le resultaba difícil acercarse a Dolores. Nunca imaginó que su exesposa podría hacer esto. Ella encontró alojamiento y consiguió trabajos secundarios. Le parecía más blanda, incapaz de enfrentar la vida, alguien fácil de manipular. Durante los años de matrimonio, nunca había entendido a la mujer que había estado a su lado todo ese tiempo. Periódicamente, Paulo le recordaba a Dolores su existencia, llamándola, incluso viéndola a veces después del trabajo. Intentaba parecer una persona civilizada, simulando sufrimiento emocional, pero Dolores veía a su exesposo con claridad. Le daba asco escuchar su voz, estar cerca de él. No podía entender cómo había vivido con él tanto tiempo. Un año después, Paulo volvió a casarse. Con una chica muy joven que había llegado a conquistar la capital desde las provincias. Dolores sintió pena mentalmente por la nueva esposa y le deseó felicidad y buena suerte. En un matrimonio con alguien como él, necesitaría todo eso. Pero incluso después de convertirse nuevamente en hombre de familia, Paulo no aflojó su control. Aún intentaba controlar a Dolores. La llamaba, le recordaba sobre la deuda. Ocasionalmente, recurría a insultos. Pero ahora, su exesposa tenía una forma de lidiar con su grosería. Simplemente rechazaba la llamada en el momento en que la conversación se volvía poco constructiva. Esto enfurecía a Paulo y alimentaba su deseo de vengarse de Dolores. Pero, ¿qué más podía hacer más allá de lo que ya había hecho? Una vez, Dolores había encantado la autoconfianza de Paulo y su actitud algo condescendiente. En ese entonces, parecía que él era un muro de piedra detrás del cual ella podía esconderse de cualquier problema. Paulo parecía tan fiable como una roca, inteligente, autoritario, prometedor y fuerte. Con él, Dolores se sentía como una delicada princesa de un cuento de hadas. En resumen, la joven había fantaseado con algo que no se acercaba en nada a la realidad. Había creado una imagen ideal y se había enamorado de ella. Esto a menudo sucede en la juventud. Y luego la situación se desarrolló como lo hizo. Paulo fue trasladado repentinamente a un buen puesto en la capital. Necesitaba irse, así que le propuso matrimonio a Dolores. Ni siquiera habían estado saliendo durante 6 meses, ni se conocían adecuadamente. La chica aceptó bajo la influencia del momento. Así fue como se cerró la puerta tras ella. Por supuesto, no pasó mucho tiempo antes de que Dolores notara los defectos de Paulo, pero para entonces ya era la esposa de este hombre y trató de justificar el comportamiento de su esposo con su amor por ella, su deseo de cuidar a la mujer que amaba, las presiones de un alto cargo y su fuerte carácter. Durante mucho tiempo, Dolores logró convencerse de esto, pero luego. Entonces su vida se convirtió en una condena de prisión.
Dolores dijo que ser la esposa de Paulo la hacía sentir como una prisionera de una colonia penal, donde una vez había trabajado como contadora. Parecía que podía caminar por ciertas rutas, se le permitía trabajar, pero todo estaba bajo estrictas limitaciones. Por eso es tan feliz ahora. Ramón se dio cuenta de que la historia de Manuela había llegado a su fin. Este relato le había impresionado mucho. Quería volar a la capital hoy. Dolores necesitaba su ayuda y protección urgentemente, pero no era tan fácil escapar del trabajo. Tenía operaciones programadas para la semana. Ramón no podía decepcionar a esas personas. Algunas habían venido de otras ciudades. Pero una semana después, tras terminar la última operación de su lista, se dirigió directamente al aeropuerto. Gracias, agradeció Ramón sinceramente a Manuela. Es una coincidencia increíble que estés aquí, que estuvieras en ese accidente y que termines en mi mesa de operaciones. Creo que no hay coincidencias. Todo es parte de un patrón. Dolores merece la felicidad personal como nadie más. Y un amor como el tuyo, que ha soportado tantos años de separación y desesperanza. Nunca he visto nada igual. Ramón le pidió a Manuela que no le dijera a Dolores sobre su encuentro aún. Quería aparecer de manera inesperada para ver los sentimientos genuinos de la mujer a la que había amado todos estos años. También obtuvo la información de contacto de Dolores de su expaciente. Una semana después, como estaba planeado, Ramón estaba sentado en el avión, con la cabeza apoyada contra la fría ventana. Se sentía cansado. Había estado en el hospital desde temprano en la mañana, realizando varias cirugías complejas, pero ahora todos sus asuntos laborales estaban resueltos y estaba listo para volar hacia su amada. Durante esa semana, también se ocupó de sus finanzas. Manuela le había informado sobre la deuda de Dolores. Ramón tenía el dinero. Comprendía casi todos sus ahorros, pero decidió desprenderse de ellos sin ningún arrepentimiento. Solo esperaba que Dolores no lo rechazara y aceptara la ayuda. La parte más difícil fue contarle a Ana sobre todo. Ella era la mujer con la que Ramón había estado viviendo durante 6 meses. Ya se había imaginado como su esposa. Él había insinuado una próxima boda. Y luego sucedió esto. Ramón no se anduvo con rodeos, simplemente le contó a Ana su historia, honestamente, abiertamente, sin reservarse nada. Ella lloró. Había tanto dolor y decepción en sus ojos. Ramón se sintió como un canalla, pero entendía que no había otra manera. Ana también lo sintió. Al día siguiente, desapareció de su vida, llevándose todas sus pertenencias. Incluso se llevó los regalos que Ramón le había dado alguna vez. Por alguna razón, este hecho le complació. El avión despegó, ascendiendo por encima de las nubes. En solo un par de horas, Ramón estaría en la misma ciudad que ella, la mujer con la que había soñado durante casi 20 años. ¿Cómo lo recibiría? ¿Quizás ni siquiera lo reconocería? No, eso no podía ser. Al menos no por el anillo. Le había recordado todos estos años al chico que una vez se enamoró locamente de ella. Ramón sentía que su llegada encantaría a Dolores y, sin duda, la sorprendería. No podía esperar a ver una sonrisa feliz en su hermoso rostro. ¿Por qué? ¿Por qué no había llamado Dolores en su momento de necesidad? Le había advertido en el parque durante su último encuentro, pidiéndole que se comunicara con él ante cualquier problema o pregunta. Ramón nunca habría dejado que Dolores sufriera. Y ahora era hora de aterrizar. Ramón descendió por las escaleras del avión. ¿Cuántas veces había estado en este aeropuerto espacioso y abarrotado a lo largo de casi 2 décadas? A veces por trabajo, otras veces de paso cuando la capital era una escala entre su ciudad y un lugar de vacaciones. Cada vez, su corazón se saltaba a un latido. En algún lugar aquí estaba Dolores. Quizás estaba muy cerca. Pero en ese entonces, no sabía dónde buscarla y ahora tenía su dirección y número de teléfono. Ramón llamó a un taxi.
El coche lo llevó rápidamente a la aldea de verano. El lugar se veía bastante habitado. Caminos bien cuidados, edificios acogedores detrás de altos muros. Y allí estaba la casa donde vivía Dolores, la casa de verano de los suegros de Maya. Era un lugar encantador. Aquí era verdaderamente tranquilo, pacífico y hermoso. La ubicación perfecta para sanar heridas emocionales. Ramón miró su reloj. 6 de la tarde, Manuela había dicho que Dolores a menudo se quedaba tarde en la oficina. Además, necesitaba navegar a través del tráfico para llegar a la aldea. Tenía mucho tiempo, así que Ramón se acomodó cómodamente en una roca calentada por el sol junto a la cerca de la casa donde vivía Dolores. A medida que caía el crepúsculo, la calle permanecía desierta. Solo pasaban un par de coches. En ambos casos, los conductores miraron a Ramón con sorpresa. Aparentemente, una persona sentada justo en la calle junto a la cerca era una vista rara aquí. Dolores seguramente lo vería desde lejos y probablemente se sorprendería mucho. O incluso se asustaría. Después de reflexionar sobre esto un rato, Ramón decidió apartarse y se acomodó detrás de una estructura cercana. Desde allí, podía ver bien la puerta de Dolores. Pasaron varias horas. Finalmente, al final de la calle, apareció un coche. Con un instinto, Ramón se dio cuenta de que era ella. Y efectivamente, el coche se detuvo frente a la misma casa. La puerta del conductor se abrió y Dolores salió del coche. Ramón no pudo evitar quedarse boquiabierto, su corazón se aceleró y sus palmas se enfriaron. Justo como cuando ambos tenían poco más de 20 años. Por supuesto, Dolores había cambiado, pero seguía siendo hermosa, impactante, deslumbrante. Alta, esbelta, elegante, aunque un poco demasiado pálida. Y esas ojeras bajo sus ojos. Era evidente que la situación con su exesposo y sus deudas le estaba pasando factura. Ramón salió de su escondite. Dolores estaba jugueteando con la cerradura y aún no lo había notado. Se acercó lentamente y se situó detrás de ella. El hombre pensó frenéticamente, tratando de encontrar las palabras adecuadas para iniciar una conversación cuando, de repente, ella sintió la presencia de alguien y se dio la vuelta bruscamente. Los ojos de Dolores se abrieron con sorpresa. Una mezcla de asombro, reconocimiento y alegría destelló en su rostro. Esa misma sonrisa encantadora iluminó sus rasgos, calentando el corazón de Ramón. «No puedo creerlo, ¿eres realmente tú?» «Sí», asintió Ramón con una sonrisa. Esto es imposible. Yo también lo pensé al principio, pero luego me di cuenta de que tenía que suceder. Dolores fue la primera en abrazar a su viejo amigo. Ramón acarició sus hombros, su cabello sedoso, su espalda estrecha y flexible, incapaz de creer su felicidad. No solo lo reconoció, estaba genuinamente contenta de verlo. «Yo necesito darte algo», dijo Ramón cuando Dolores retrocedió. Ella le sonrió tan cálidamente. Parecía que Dolores lo había estado esperando todo este tiempo. Ahora, finalmente sentía un inmenso alivio al ver a Ramón. «¿Y qué es?» La curiosidad brilló en sus ojos. «Aquí». Ramón extendió su palma, donde el mismo anillo brillaba con los rayos del sol poniente. «No puede ser». Dolores lucía confundida, desconcertada, pero muy feliz. Aceptó el anillo con gusto y se lo puso en el dedo. Justo como en aquel entonces, la joya le quedaba un poco grande. Manuela tuvo que redimensionarlo para que le quedara bien. Y Dolores, tal como había hecho en el parque hace 20 años, presionó la guirnalda contra su otro anillo. «Tienes que contarme toda la historia ahora mismo», exigió Dolores, dejando pasar a Ramón por la puerta. «No es un relato rápido», advirtió el hombre. «Está bien. No tengo prisa. Tengo mucho tiempo. Y definitivamente no te dejaré ir tan pronto». Y Ramón pensó en cómo realmente tenían mucho tiempo el uno para el otro ahora y que todo estaría bien. Todo sería justo como debería ser,
como ambos merecían. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.